Muy buenas tardes, un nuevo programa de Aprendamos Juntos. Ahí escuchábamos en la voz de Sergio que decía en la presentación, abordando un tema que nos hace crecer e indudablemente el estar encarando, el estar hablando, el estar experimentando sobre temas que hacen a la vida interna, a la vida de cada uno, a lo espiritual que no tiene diferencia con lo que uno va transitando en el día a día, bueno, hace que uno tenga la oportunidad por lo menos de ir creciendo cuando va experimentando, cuando va haciendo la experiencia. Bueno, hoy nos visita justamente el de la presentación, ahí está Sergio. Uy. ¿Cómo está Sergio? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, realmente no esperaba este recibimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Hola Guillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien en mí. Bueno, esperemos que en todos. Hola Enzo, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hoy me dicen que venís preparado con este tema. ¿Quién te dijo eso? Vos hiciste algún comentario y yo saqué mis conclusiones, así que te voy a dar la palabra enseguida nomás. ¿Cuál es el tema? El tema del día de hoy es el perdón. Perdonarse y perdonar. Perdonarse y perdonar. Es un tema, es un título, es la oportunidad de desarrollarnos internamente, estando atentos a aquello que vamos conociendo, que vamos queriendo conocer, que tenemos como objetivo. Y podríamos diferenciar, ¿no?, lo que es el perdonarse y el perdonar, que tan diferente por ahí no es cuando uno tiene una sola vara, es decir, cuando uno está mirando a los demás de la misma manera que se mira a sí mismo. Ahora, qué difícil. Sí, yo lo asociaba con el recuerdo, con tener memoria, esas veces que nos cuesta por ahí perdonar a otro y recordar cuántas veces nosotros hemos necesitado de nuestro perdón y del perdón de los demás, porque parecería como que nosotros no necesitamos que nos perdonen, necesitamos el perdón de los demás, pero si reconocemos que hicimos algo mal, es como que tiene que haber un perdón hacia nosotros mismos de algo que reconocimos que estuvo mal. O decir, en lo propio, en lo cuando propio. Uno se observa a sí mismo. Claro, no es que solamente necesitamos que nos perdone el otro. Claro, por ahí el perdón del otro no, es decir, en la propia vida se torna hasta intrascendente. Es decir, si te perdonan o no te perdonan sería hasta un accidente. Es decir, que está bien el perdonar o está bien que exista en la convivencia esa actitud, pero para uno mismo el perdón viene por otro lado. Es decir, el perdón de sí mismo será cambiar la conducta. Vamos a ir desarrollándolo, vamos a ir hablando sobre el tema. Perdonarse, esto que yo decía de tener la misma vara, no podemos estar enojándonos con quien tenemos al lado, con quien tenemos enfrente y ante situaciones similares por las que uno pasa, nos acariciamos, nos damos una palmadita a nosotros mismos y pareciera que lo nuestro es pequeño y lo que hacen los demás es una montaña, y no es así. Entonces, ser ecuánime, tener la ecuanimidad, poder observarnos en tercera persona, poder observarnos en lo que hacemos positivamente y aquello en lo cual erramos. ¿Cuántas veces uno en la convivencia ha tenido alguna diferencia con alguien, se ha enojado, ha reaccionado y después, bueno, en la misma convivencia es como que las cosas se arreglan? Y resulta, esto ya lo he dicho varias veces también, resulta que uno se está bañando tranquilos y abajo de la ducha se pone a recordar y recuerda la situación aquella y se vuelve a calentar por el mismo motivo. Estamos medio locos. Es decir, a mí me pasa, si no sé que ustedes si viven experiencias similares, pienso que sí, si los problemas son bastante parecidos. Ahora, realmente yo tuve una actitud de entendimiento de la situación, lo entendí al otro, es decir, en una de esas era yo el equivocado y no la otra persona.
Ahora vuelvo a revivir la circunstancia que habíamos tenido y me vuelvo a tener los mismos pensamientos. Quiere decir que muy acertado en cuanto a la observación, en cuanto al querer cambiar, en cuanto al entendimiento de la situación, no estuve. Es decir, vuelvo con la memoria a caer en la misma situación. Me hacen enojar. Es decir, no, nadie me hace enojar. Y si en todo caso, por ahí, me enojo, tratar de que no dure. Porque acá hay una conjunción de egos, de hechos, de situaciones que tienen que ver con el rencor, que tienen que ver con el orgullo, que tienen que ver, que hacen que no perdone y muchas veces hacen que no me perdone a mí mismo en determinadas circunstancias. Yo al perdón me hace acordar mucho al día domingo a mí, cuando me comprometo a no comer el lunes. Y el domingo estás eximido. Ya. Y yo la forma de encarar el perdón es como que es un autoperdón. Lo he recreado en meditación, no es que me haya ido para atrás ni mucho menos, ¿cierto? Uno, ya sea por lo extenso de la edad que uno tiene o porque otro ha vivido acontecimientos cortos pero más profundos, todos cargamos un lastre de cosas del ayer. Entonces yo, al autoperdonarme, lo acompaño con vivir el eterno presente. Por más que uno cargue el astro, pero uno tiene que aprender a vivir en el eterno presente, ir resolviendo todas las cuestiones y sabiendo de que vivir el eterno presente son todas situaciones entre humanos. Que por ahí si te apretás por distraído un dedo con la puerta, no es tanto el problema. El problema es que si la puerta la acciona otro humano. De ahí empiezan los problemas. Yo digo siempre estar en una meditación, recrear un poquito para atrás, pero ese irse para atrás tiene una condición muy personal para mí. No meterse en zona de que uno sale más lastimado y con más resentimientos o rencores de lo que uno trata de encarar en el perdón. El perdón tiene que ser una actitud. Muchas veces en este tema la recordación y la memoria es fantástica, mientras que en el eterno presente vivir en atención, que también se nutre de la recordación y la memoria, ahí perdemos la calidad. Es decir, parece que rencores, odios, resentimientos tienen una memoria fotográfica. Vos hasta podés describir el momento en que ocurrió. Pero en el eterno presente, cuando se te calentó la pava para tomar mate, pasa porque no tenés no tenés ni el recuerdo ni la memoria que pusiste la pava en el fuego. Entonces, yo lo tomo así, el perdón. No soy un hombre que pueda decir he trascendido el perdón, porque hay situaciones que si yo ando medio derrapado y paso por alguna casa y me acuerdo que en esa casa no me devolvían la pelota cuando se caía, todavía me acuerdo de la raspa que le he echado a esa persona y de la cara de la persona, y hasta te puedo describir si el revoque de la casa, en qué condición está. Entonces, más o menos esta es la idea que uno tiene del... ¿Qué diferencia, no, entre actuar desde el corazón y actuar desde los egos? Que un poco siempre estamos hablando de eso, porque cuando uno actúa desde el corazón, que particularmente de todo lo que a uno le toca vivir cuesta, por todo lo que a uno le toca vivir cuesta vivir desde el corazón, uno tiene una actitud de compasión, una actitud
de poder ver al otro en un lugar en el cual todavía no he aprendido. A mí eso me cuesta un montón. Porque uno acciona y reacciona. Y cuando reaccionó desde lo más orgulloso que tiene dentro. Entonces, podemos ver al otro desde el lugar en que todavía no aprendió. Y como no aprendió, se equivocó. Y como él se equivoca, me equivoco yo. Y a mí me cuesta eso. Ahora, si al otro, a quien tenemos enfrente, con quien convivimos, con quien compartimos horas, todavía no ha aprendido, ¿puedo yo encima agarrar y darle un garrotazo porque no aprendió? Es decir, ¿cuántas cosas yo no he aprendido? ¿Cuántas cosas me faltan, no? ¿Cómo se relaciona, los escuchaba, ¿no? Y pensaba en cómo se relaciona esto con otros temas que hemos hablado o que se han hablado a lo largo de distintos programas, y cómo interviene el pensamiento y esa liberación de emoción cuando nos enganchamos con el pensamiento y cuando estamos pegados que no nos damos cuenta de que el pensamiento es algo que elabora nuestra mente y que quizás nuestra mente y nosotros no somos una sola cosa, son cosas distintas, ¿no? Y me recuerda todo eso, ¿no? Porque nos enganchamos con el pensamiento y liberamos la emoción y recordamos, como decía Guillermo, a quien empujó la puerta, que me agarró la mano, y vemos la intencionalidad, pero la vemos a través de el pensamiento teñido por nuestra mente. Hacemos una película. Una película totalmente, donde vemos intencionalidad, donde vemos hasta satisfacción, claro, o gozo de habernos apretado el dedo, y mientras nosotros sufríamos, el otro se reía, y o sea, la mente nos va dando todas las excusas necesarias para que nos ubiquemos, digamos, ante esa situación, que no deja de ser una situación común o un accidente común, nos ubiquemos en un lugar donde somos la víctima. Ahora agarramos para el lado, hacer daño, ¿no? Agarramos para el lado malo, agarramos para el lado para la negativa. Totalmente. Vos fíjate que esto como una derivación del tema del perdón y el arrepentimiento, porque son dos palabras que van juntas, ¿no? Perdonar y arrepentirse están directamente vinculados. Yo empiezo a preguntarme cosas. Por ejemplo, ¿hay orgullo en el perdón? Y muchas veces sí, claro. ¿Hay humildad en el perdón? ¿Hay humildad en ser perdonado y decir, discúlpame? ¿Hay orgullo en decir, discúlpame? Y manifestarlo, digamos, de una manera que realmente no la acompañamos con el corazón. Entonces, todas estas cosas hacen que el acto de perdonar, las consecuencias del perdón y la causa originaria que nos hace llegar a una situación así es determinante, ¿no? Hay que ver cómo se nutre, de qué lugar se forma y qué la acompaña, porque muchas veces la acompaña una mente que no nos deja ver una situación porque nos agobia con potencialidades de cosas que quizás no estuvieron presentes, pero las vemos y la mente ayuda a fomentar todo eso, como la mala intención, el deseo de causar el dolor, y cosas que quizás no existieron, fue un accidente y pasó, y sin embargo lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, cuántas cosas que se ponen en juego, ¿no? El acto de perdonar y el acto de por allí ser perdonado. Cuántas cosas que abre ese juego, ese intercambio en un proceso donde se ponen de manifiesto los egos, porque parece la mente, o se pone de manifiesto el corazón, donde realmente sentimos el dolor que provocamos y no sabemos cómo hacer para que esa persona, no sufra por algo que nosotros provocamos, ¿no? O sea, sentirlo en carne propia y ponernos en los zapatos del otro para poder de esa manera compartir lo que muchas veces no fue en origen intencional, pero que más allá de todo provocó dolor, ¿no? Ahora, escuchándote, me ponía en el lugar, el mismo hecho físico puede tener una causante interna, un causante interno, así puede venir desde un arrepentimiento sincero, o puede venir desde otro lado, es decir, y a ojos del que no ve, parece todo lo mismo. Te pido perdón y ya me eximí. No,
Y tal vez te pido perdón para salvar una situación y sigo pensando por dentro de determinada manera. Ahí diste en un punto que me parece que es importante. ¿Cuándo realmente somos perdonados o estamos, digamos, eximidos a través del perdón? ¿Cuándo? Y la pregunta es, cuando no volvemos a cometer el mismo acto. En ese momento, cuando tomamos conciencia de lo que hicimos y a conciencia llevamos adelante una decisión de no volverlo a repetir, yo creo que en ese momento es donde realmente se alcanza el perdón. Claro, ahora hay un proceso en el medio, un proceso en el cual, mediante la atención, la observación, nos damos cuenta de la situación y después un trabajo, porque el no volver a cometer el mismo hecho y puede llevarnos tanto tiempo. ¿Y cuántas Claro. veces hemos hablado de las caídas y de volver a levantarnos? Entonces, en el esfuerzo está también parte del perdón. Sí. En el tener el objetivo del cambio, yo tomé una determinación y después va a haber en el medio mucho trabajo, mucha decisión, un norte al cual seguir, porque si no, es como que volví a equivocarme y me vengo abajo, porque yo ya había pensado que las cosas eran de determinada manera y cómo, caigo de nuevo. Y sí, caigo de nuevo, para volver a levantarme. Fíjate cómo somos los seres humanos de palabras vacías, de contenido. ¿Cuántas veces decimos, uy, discúlpame? Y realmente mentira. sentimos que debemos ser disculpados, nos damos cuenta de la magnitud de lo que hicimos para tomar conciencia sobre eso y realmente evaluar el daño que causamos. O sea, somos seres que utilizamos las palabras y las utilizamos sin contenido y muchas veces esas palabras, así como surgen vacías, nos dan muestra de un poco de lo que tenemos adentro, ¿no? Que necesitamos llenar mucho más nuestro corazón o llenar mucho más el vacío que portamos, ¿no? Vos querías decir algo. Sí, vos te me fuiste un poco más lejos, Sergio, pero yo pensaba al principio que a veces, si necesitamos que nos perdonen, ¿qué es lo que nos está movilizando a buscar el perdón? La culpa o a veces el ego de sentirnos limpios, de que la otra persona nos acepte. Y como vos decías recién, si entendemos que nos equivocamos en algo, con que pongamos nuestro mejor esfuerzo a que no vuelva a suceder, ya y demostrarle al otro, más que pedirle perdón, demostrarle al otro, decirle que nos reconocimos, que nos equivocamos. Tal vez pase por ahí. Otra cosa que me parece que sirve para reconocer o encarar el perdón es buscar el opuesto, y buscaba en el diccionario y el opuesto es condena o castigo. Y si yo no perdono y me quedo con el opuesto, que es la condena o el castigo, ¿de qué me está sirviendo eso a mí? O al otro, ¿de qué sirve? Que condene o castigue. ¿Quién soy? ¿A quién le sirve? ¿Y a quién le sirve? ¿A mí o a mi ego? ¿A quién Claro, le sirve eso está bueno para planteárselo con uno mismo. Y ser un juez crítico, es decir, de las situaciones, también con sentido común, porque si yo me juzgo, me sentencio y a mí mismo me suicido, no voy a poder nunca lograr la conducta, porque ya estoy muerto. Entonces, que no sea tanto para afuera como debiera ser en la conducta propia, cuál tiene que ser, y llevarla a la práctica, es decir, tratar permanentemente de llevarla a la práctica. Uno en esto del perdón es como que camina en un filo, porque yo puedo perdonarme permanentemente y nunca hago el cambio. Claro. Y si voy, ahora qué fácil es perdonarse a uno mismo, claro, ¿no? me dan la absolución y yo ya descargué, ya está, y vuelvo a hacer las mismas macanas. Vos fíjate que la culpa también actúa de la misma forma. Muchas veces sentimos culpa, y no porque evaluamos el dolor que causamos o el daño que causamos, sino sentimos culpa porque, digamos, quedamos en evidencia. Claro. Quedamos expuestos en un aspecto, digamos, que no nos conviene, y obviamente ese aspecto es obra en detrimento de nosotros.
ese aspecto que mostramos, que es negativo, nos perjudica socialmente, nos perjudica laboralmente, nos perjudica desde el punto de vista de que quizás yo no soy tan perfecto como quiero aparentar. Por ejemplo, pido perdón por Entonces, conveniencia. Totalmente. Entonces, viste, buscamos resarcirnos, pero no por Mentira. el dolor causado, no para tratar de recomponer algo que se rompió y que se rompió quizás en el otro, por una actitud o una obra que nosotros hicimos y que perjudicó a otra persona. Nos queremos resarcir porque nuestra imagen, nuestro yo, nuestro, digamos, nombre, hay tantas otras cosas que se podrían decir, queda en evidencia, queda expuesto, queda, digamos, mancillado, y ante nuestros propios ojos también. O sea, ante nosotros mismos nos vemos que estamos mostrando lo que comúnmente se dice la hilacha. Entonces, como estamos mostrando la hilacha, obviamente no queremos que nos vean así y tratamos de buscar alguna alternativa viable para subsanar ese momento difícil que estamos transitando y que todo se restablezca. O sea, mi imagen quede perfecta, mi nombre quede perfecto y yo impoluto, como dirían. Viene Sergio muy académico y muy literario en la exposición hasta que dijo mostré la hilacha. Claro, ahí bajó unos Claro, puntos. Sí, bajó unos Bueno, puntos. pero es un término, digamos, dentro Sí, del nos vulgarismo bajaste a la que se tierra. manejan, es el término. Después volviste a subir, no subas Claro, tanto claro. porque... Pero es cierto, muchas veces es mostrarnos como realmente somos, con las imperfecciones que tenemos, pero no todos quieren mostrarse así, porque obviamente no nos conviene que los demás vean lo que somos realmente. Claro, ¿y qué nos conviene o qué no nos conviene? Entonces, Es la decir, culpa, eso el es- perdón, desde dónde perdonamos, hacia dónde dirigimos el perdón, por qué perdonamos y por qué queremos que nos perdonen. Nosotros muchas veces hemos planteado la diferencia entre tener razón y buscar la verdad. Entonces, en esto de conocerse a sí mismo y en este tema que estamos hablando, que es perdonarse y qué es perdonar, si uno está buscando la verdad, muchas de estas razones que estamos dando o posiciones o los por qué que vienen del pensamiento, que vienen de los egos, que vienen del orgullo, pierden fuerza. Es decir, uno no le da cabida a aquello que sabe que no lo está buscando, porque la verdad nada tiene que ver con que yo te gane o pierda, sino es un objetivo a conquistar que le sirve a todos. Entonces, en esto de perdonar y perdonarse, tiene que estar el objetivo de que nos sirva a todos. Es decir, uno puede, cuando tiene dudas sobre el otro, sobre su conducta, puede otorgar o puede castigar. Es preferible otorgar. Claro. Es preferible tener una actitud compasiva frente a la conducta de aquel que no sabe y tal vez aquel que sabe y que está actuando conscientemente en contra de alguien o tratando de hacer daño. Uno a la vez tendrá que ser astuto, uno tendrá que ser precavido y no dejar que lo dañen. Pero ante la duda, decir, bueno, es decir, perdonar, yo no sé, para mí me suena esto de perdonar a alguien como que viene desde los orgullos. Si yo no, decir, ¿qué puedo? Yo puedo ver la actitud del otro y tener una actitud compasiva, es decir, acompañarlo, es decir, no cargarle la mochila, es decir, pero después yo perdonarle, no, yo no voy a perdonar a nadie, es decir, ni tampoco quiero estar en una actitud de sentir rencor o sentir un sentimiento negativo frente a la otra persona. Entonces, sí puedo observarme a mí mismo, ser un juez firme en cuanto a poder observarme en las características negativas y positivas para poder ir logrando el perdón, que es la conducta, que es a través de la conducta, que es lo que decíamos recién. El perdón de sí mismo viene cuando uno ya no hace más aquello que hacía equivocadamente, que hacía sin conciencia, que hacía a conciencia tratando de dañar al otro. Es
Entonces, cuando yo dejo de hacer eso, hay un perdón natural que viene de otro plano, que viene de otro, que viene del Padre, que viene de la naturaleza, de Dios, de la convivencia. Entonces, el verdadero perdón hacia mí mismo es no volver a hacer las conductas equivocadas. Es un desarrollo, es un camino, es un trabajo cuando tomo la determinación. Es decir, por lo menos en mí, y ustedes dirán cuál es la experiencia de cada uno, eso no es instantáneo, no es de un día para el otro, no es me acosté a dormir y al otro día soy rubio. O tengo barba. Mostró la hilacha. Los vulgarismos son parte del idioma castellano. No, sí, estamos... No, perfecto. Yo lo aclaro por las dudas. No son vulgarismos, son formas de expresión. Claro, sí, del vulgo, claro, de la calle. Vamos a compartir las vías de comunicación para el que desee participar del programa y quiera aportar, ya sea una consulta o lo que desee, puede hacerlo a través de las distintas vías, como dije recién, el WhatsApp, que es, ahí nos pueden escribir al 011-2186-2415, al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o al Facebook de Aprendamos Juntos. Ahí también queremos aclararle que pueden escribir no solamente ahora en el programa, sino en la semana, o se encontraron con algo que decía en Facebook y quieren aportar o consultar o lo que sea, pueden a cualquiera de esas tres vías de comunicación escribirnos. Y también si quieren sugerir un tema para charlar. El WhatsApp, te voy a pedir que lo repita. Al WhatsApp. Al WhatsApp se pueden comunicar a través de un mensaje escrito al 011-2186-2415. Bueno, si tenemos oportunidad de recibir algún mensaje por allí, hay mucha gente que por ahí vive esto a diario, de cometer errores y pedir disculpas, o a alguno le toca quizás perdonar. Bueno, que nos escriba y que nos comente en qué situaciones le ha tocado y qué es lo que ha sentido fundamentalmente en esto, ¿no? ¿Qué es lo que le queda? ¿Qué es lo que, digamos, adentro pasa cuando vivimos una situación de este tipo, ¿no? ¿Qué nos deja esa actitud, ¿no? Vos tenías para leer algún párrafo, sí, que después de la pausa musical vamos a hacerlo. Nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y Enzo trajo algunos párrafos que están en la página de la Fundación, que vamos a hacer referencia después de la pausa musical, si Sebastián nos autoriza que vayamos al tema. ¿Sí? Dice que sí, así que en un segundito estamos nuevamente con ustedes. Bueno, lunes otra vez. No lo conocía el tema. ¿No? Es nuevo. Debe ser nuevo, sí. Lo eligió Gloria, que nos está presente ahora con Emanuel, compartiendo el programa. Vamos a leer un párrafo, pero antes yo decía, corremos el riesgo de perdonarnos 1.000.000 de veces a nosotros mismos. Y perdonándonos esa cantidad de veces, mucho avance en lo que es el desarrollo de lo interno, de lo espiritual, no vamos a lograr. Si tenemos que estar atentos, tenemos que hacer un trabajo metódico y tener justamente el objetivo del cambio. Si nos perdonamos 1.000.000 de veces, vamos a seguir fijos, estancados en el lugar en que estamos. Y si no nos perdonamos nunca, vamos a ir cargando en la mochila, es decir, en la mochila de las equivocaciones, en la mochila de los problemas no solucionados. Vamos a ir poniéndole tanto peso a esa mochila que tampoco nos va a dejar mover. Entonces, como uno tiene que estar atento, tiene que aplicar el sentido común, tiene que ser astuto, es decir, no estar en una posición de decir, bueno, yo soy el aladí de la causa y voy contra los molinos de viento porque seguramente voy a perder, y a la vez no decir no hago nada porque no se puede cambiar las cosas, y entonces es más o menos lo mismo. Entonces, estar en una actitud de cambio, de esfuerzo, de trabajo, de superación interna.
sobre todo Luis también con un ejemplo concreto, porque indudablemente que el hombre que hace va dejando, es como un arado, sobre todo esos hombres activos que están en movimientos económicos, sociales, políticos, y cuando vos hacés, siempre parecería que por más ciencia y buena intención quedan resabios o heridos en el camino. Difícil a lo mejor de puntualizar quién y cómo, pero hay un ejemplo que es interesante y para mí no deja de ser un talón de Aquiles, es no criticar. Es lindo perder perdón, romperse la vestidura, si según tu filosofía, tu creencia, mirá el cielo, no lo voy a hacer más, pero es extraordinario, una gran cafeaspirina diría yo. Pero el no criticar, el no poner sobrenombre, que es una característica mía. Yo veo un tipo se cortó el pelo y automáticamente, si no me gustó, le digo cepillo. Ya no se olvidó ya me olvidé cómo se llama. Entonces, porque uno cree que es hasta chistoso, practica humor con un sobrenombre, o el chueco, o el gordo, o el flaco, o el pecoso, o el colorado. Bueno, yo creo que es un trabajito cortito, que cada uno lo puede asumir y lo puede entender. Que por ahí si vos le das la filípica sobre grandes charlas y grandes interpretaciones, no estamos todos preparados, como en mi caso de tener el conocimiento, ni menos poder experimentarlo. Pero sin tanto perdón, no criticar. Y vamos a ver las veces que vamos a replantearnos el perdón durante el día. El otro día yo veía en 2 diarios, hacía en la mañana leyendo, que dieron muerto a un sindicalista. Murió y murió. Todavía estoy esperando que los diarios pidan disculpas. Se rectifiquen. Claro, porque el hombre está en estado delicado, pero vivo. Entonces es permanente el tema del perdón, pero en cosas pequeñas, para claro, que nos demos cuenta. Eso, ¿no? Algo que también yo diría que es como el primer paso, es que si nos observamos y vemos que no tenemos ningún error, ahí hay algo que está mal ya de movida, hay algo que le estamos pifiando feo, porque... Qué bien que estoy. Sí, si no nos equivocamos, si no necesitamos replantearnos algo, hay algo en que no estamos pudiendo observarnos, o yo pienso que si no nos equivocaríamos ya estaríamos, no sé, en un plano... No estaríamos en este mundo. Seguramente. En el cual estamos aprendiendo. Hoy vas a leer un... Sí, como vos decías recién, Luis, estos parrafitos que extraje son de la página de la Fundación, que es impulsodeunannuevavida.org, y hay un fascículo que habla del perdón, y los invitamos también a que lo desea, aparte de otros temas más, ¿no? Un montón de temas más, que es muy completo y la verdad que no tiene desperdicio, es muy lindo. Párrafo que quería compartir con ustedes son estos. Perdonar, como decía Jesús, es ofrecer la otra mejilla 70 veces 7. Esto fue como decir todas las veces que sea necesario. Cuando alguien hace algo que no corresponde y está fuera de la ley, seguramente no tiene conciencia de lo que hace. El responsable es aquel que lo genera. La realidad del espíritu es que cuando recibimos una agresión y eso nos ocasiona dolor, nos hiere, ese dolor es en el espíritu por el mal que se ocasiona el otro, a la hora de hacer lo que hace, porque a mí no me cambia en lo que yo en esencia sé, que es que debo vivir en amor.
Si uno aplicara, escuchándote me venía la imagen, si uno aplicara en la vida esto que decía Daniel Ferminades, no reaccionaría más, es decir, no habría reacción, porque uno está viendo en el otro al ser espiritual, que es decir, no es mi caso en la habitualidad, sí es algo que uno tiene presente y lo tiene como objetivo de verlo siempre así. Cuando te pasan con un auto a 5 centímetros y parece que te pisan el pie, y la reacción no es, mirá, qué ser espiritual el que maneja el auto que pasó, pero no deja de ser lo que habría que tener como actitud permanente, ¿no? Sí, por eso de estar cuidándonos todo el tiempo como que somos tan importantes, ¿no? Si ya sabemos que debemos vivir en amor, no daría falta reaccionar. Claro, qué linda. Son palabras, ¿no? Estaba buscando la palabra perdonar y tiene un origen griego la palabra perdonar, que es áfesis, y es el significado o la traducción que se hace de esta palabra es dejar pasar. Mira vos. Mirá vos, de allí la etimología de la palabra. O sea que perdonar es dejar pasar, ¿no? Es la traducción. No estancarse seguramente. Qué interesante, ¿no? Hay un campo de acción experimental que suele ser de los más complicados, que es el familiar. Es donde se producen por ahí los mayores desgastes o roces, porque uno convive, es decir, porque uno está permanentemente. Yo, por ser el día de hoy, tengo varios ejemplos de situaciones en la propia familia. Tal vez uno por ahí sale y está con personas durante un ratito y se ríe Sebastián allá por lo que estoy diciendo. Claro. ¿Se acordará de la familia de él? Sí, que la tengo a Gloria cerca. No, que la tengo a Gloria cerca, por eso se ríe. Claro. Por ahí uno está un ratito con algunas personas y justamente por ser poco tiempo, uno está como mayor predispuesto y parece más contemplativo a las situaciones, pareciera ser más tolerante, más paciente, y no lo aplica con quien por ahí tenemos más cerca, y por ejemplo en el trabajo, es decir, uno cuántas horas comparte en el trabajo con gente que la ve tal vez a lo largo de 30 años, y ahí tiende a reaccionar más fácil. Entonces, y no es distinto, no es diferente. En el caso de con los hijos, hace tal cosa, ya voy, y ya llega un momento que uno ya no quiere escuchar más, ya voy, entonces no lo perdona y lo reta también. Cómo uno tiene que estar muy atento a lo que son los mayores afectos que uno tiene y cuidarlos. Sí, es como que nos concedemos una licencia en la familia y perdemos la atención, ¿no? Con esto que decías recién de los hijos, me acordaba de esto del opuesto al perdón, que puede ser condena o castigo, y me preguntaban primero, ¿no? Hacia uno, ¿de qué puede servir la condena o castigo que yo me infrinja a mí mismo porque no me perdono? Y condena no, creo que no sirve de nada. Y castigo, sé que no sirve de nada tampoco. Sé como decíamos hoy, ¿no? Que lo importante es rever la actitud y poner todo mi mejor esfuerzo en cambiarla, porque es la única forma de encontrar seguramente ese perdón. Esa condena y castigo que no tiene sentido tanto para nosotros como para los demás. Uno tiene que actuar, estamos, si bien pareciera ser que el hombre mucho a nivel espiritual no ha evolucionado, sí al nivel tecnológico, estamos a muchísimos años de que hay una historia, desde que hay un conocimiento de lo que ha sido la historia del hombre. Y hoy estar como hace 3.000 o 4.000 años atrás, bueno, si yo agarro un látigo porque cometí tal equivocación, agarro un látigo y me estoy pegando, me parece que es cosa de troglodita, es decir, es prehistórico eso. Entonces,
justamente en este programa tratamos un poco de ir desmenuzando qué es lo que nos pasa adentro, qué es lo que provoca determinadas situaciones, cómo podemos estar atentos y observándonos para no volver a repetirlo. Entonces, sí estar hoy, en pleno siglo XXI, con un poco más de conciencia, de más exactitud en cuanto a qué nos pasa, por qué nos pasa. Es decir, yo no puedo ir después de meter la pata, ir a rezar durante 5 horas. Es decir, no es así. Y no quiere decir que el rezo no sirva. Es decir, y que a mí me ha servido y en determinado momento calma mi mente y me apacigua, pero no es la solución del problema. Es decir, la solución del problema viene a través de identificar las causas que hacen que mi conducta sea de determinada manera, tener un objetivo de cambio e ir instrumentando el cambio con todo el esfuerzo que me sea posible, la energía que yo disponga para lograr una conducta nueva. Eso sería la diferencia, es decir, eso sería la realización del perdón propio, del autoperdón, es decir, ir cambiando. Y esa es la oportunidad, la tenemos todos. Es decir, si está, cuando damos las vías de comunicación es para compartir con quien escucha la experiencia de vida que es, tiene que ver lo cotidiano con lo que nos pasa a nivel espiritual, porque es lo mismo. Es decir, la vida es el camino. Y eso, en el caso, entiendo por lo que estás diciendo, cuando yo entiendo que me equivoqué, y en el caso de que encuentro el error en el otro, ver qué es lo que me hace reaccionar. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo interno. Ya sea que tenga que perdonar o que me perdonen, de los dos lados lo mismo, tengo que mirar hacia mí. Siempre, sí. Es el trabajo individual que tenemos la oportunidad de hacer cada uno. Perdonarse y perdonar. Sí, es un temazo, Luis. Porque uno siempre en estas cuestiones básicamente se cree un santo. Hay una confusión en todo esto. Es como que el hecho de trabajar, de no robar, de no andar haciendo un mal intencionado, mal mayor, uno cree que se da licencia, se da tanta licencia, hace 2 cosas bien y se da 100 días de licencia, que sirven de nuevo para caer en todos los pozos que uno cree que está superado. En la medida que uno no puede encarnar el amor, como lo entienda, claro, empezamos a estar en problemas. Porque yo no puedo describir el amor. Cuando en mi vida el amor diario son instantes. ¿Cuándo están esos instantes? Yo creo que tengo jornadas lejos de encarnar ese amor en donde uno puede entender, comprender, acompañar, ser fraterno, ser realmente acompañante de otro humano en esta escuela llamada vida, un planeta planeta escuela. Y volvemos a lo de siempre, el caballito que nos queda hasta el día que se manque, que es la atención. En la medida que nosotros podamos encarnar un propósito de amor y vivamos en atención, es menos la oportunidad de accionar lastimando al otro. El perdón al otro, yo no sé, muchas veces, que medio que hoy lo hablaron ustedes, si es hasta conveniente aclarar al otro cuando hay a veces callado y no volviéndolo a repetir la acción, porque hay acciones. Vos chocás, por ejemplo, y vos sabés en tu interno que lo hiciste por distraído, porque quisiste atender el teléfono, porque quisiste esquivar un pozo. ¿Qué tanta explicación y pedir perdón? Es decir, eso lo cubren los seguros, que son seguros obligatorios. Yo creo que hay que evitar el conflicto, que pueden ofenderte, abrir boca, no abrir boca, pero ahí es algo que tiene arreglo.
Y entonces lo que uno tiene que plantearse es no volver a abrir la boca mientras uno maneja. Porque yo le tengo mucho miedo a la reacción. Hay gente que he visto, que me ha pasado, que me han contado también, que de eso se trata la vida, de un compendio de cosas diarias, que hay un ofendido y vos te acercás para pedir y producir una reacción impensada, no solamente en uno, sino en cómo reacciona el otro. Porque se ve que había gatos ahí encerrados y vos vas con una actitud explicativa y terminás arañado. Claro. Y mal arañado muchas veces. Eso, ¿no? Que es interesante eso que dice Guillermo. Vos fíjate que muchas veces nosotros dejamos pasar, porque perdonar es como ponerte en un estadio superior, ¿no? Perdonar al que... desde el ego. Desde el ego. La mayoría nos ubicamos ahí. Sí. Entonces, obviamente estamos perdonando, pero si dejamos pasar, es algo más natural, ¿no? O sea, no se manifiesta a través de una posición determinada ni, digamos, marcando una diferencia, o sea, como que estamos por encima. Esto que decía Guillermo es importante porque hay personas que también, hay algunos que no piden perdón y dejan pasar, o no piden que alguien venga a traerte disculpas, o hay otros que exigen la disculpa. Fíjate como todo depende según la persona y lo que representa para cada uno, ¿no? Hay personas que vos quizás no te disculpas, pero te están exigiendo que te disculpes, porque es necesario que exista una disculpa para que la situación, bueno, se vuelva a recomponer o para que, digamos, el hecho de alguna manera quede subsanado. Y hay otros que no dan disculpas porque entienden que no son necesarias, que todos tenemos imperfecciones y que podemos cometer errores y por lo tanto, bueno, es natural equivocarnos. Pero básicamente, por eso, esto dependería de las personas y de lo que entendemos cada uno, de lo que significa el perdón, la disculpa, realmente pedir perdón o pedir disculpas y ser perdonado, ¿no? Es como un juego que se manifiesta a través de la conciencia que tiene cada uno, ¿no? En la medida en que mayor conciencia tenemos, sabemos que no es necesario que nos vengan a dar una disculpa, dejamos pasar, y según la conciencia de otros es necesaria una disculpa para que todo vuelva a estar en equilibrio nuevamente, ¿no? Y apuntando a esa conciencia que entiendo que es hacia donde queremos llegar, el perdón ese bien entendido, qué compasión, ¿no? que tiene, porque el dejar pasar o el no cargar las tintas sobre el error del otro para que el otro pueda seguir creciendo, pueda rever, pueda hacer de la mejor forma que él puede su camino, qué lugar de ponerse en el otro, ¿no? Qué compasión que tiene ese perdón hacia la otra persona. Por lo general la gente trata de marcar, o lo vemos a diario, le marca a quien se equivoca, le marca su error, ¿no? Por lo general. Son muy pocas las personas que entienden que ha cometido un error y lo dejan pasar. La mayoría marca y de esa manera se pone en una posición distinta respecto de la otra persona o de la situación que se está dando. Y esto es un poco por allí lo que nos lleva a que muchas veces se encuentren dos personas fuertes en las posiciones que asumen y no disculpen, no perdonen, ni pidan perdón, ni pidan disculpas. Y entonces en sus posiciones se crea una fractura que hace que esas dos personas no se reconcilien. Y muchas veces lo vemos a esto en estadios muy pero muy altos, entre presidentes de países, entre políticos, entre gente que de alguna manera tiene que digamos, asumir una posición. Vemos que hay diferencias y donde no hay forma de reconciliación y esto se va ahondando cada vez más y bueno,
de allí pueden surgir diferencias que nos lleven hasta una situación tensa, ¿no? Claro, No digo llegar a una guerra, pero... No, pero y la pelea es una guerra. Y siempre que hay... Y cuando hay choque de manifestaciones razones, son guerras. Entonces podrá estar la guerra mundial y podrá estar la guerra que se produce, como me pasó a mí hace poco, pasó uno en rojo y yo no reaccioné bien y le dije algo y le echaba la culpa al intendente que había cambiado de mano la calle. Y me decía que tenía razón, porque antes la calle iba para el otro lado y él pasó como pasaba antes. O sea, nos hace sentir mejor el encontrar el error en afuera. El otro, claro, yo lo que uno debe tomar conciencia es que uno tiene que buscar la verdad. Y cuando está buscando la verdad, el descubrirla, el correr los velos que a nuestros ojos, que delante de la verdad nosotros ponemos, entre los ojos nuestros y la verdad, cuando vamos corriendo esos velos, vamos encontrando algo que es positivo y productivo para todos. Es decir, cuando alguien puede ver a los demás desde los ojos del amor, desde la compasión, y gana el mundo. Es decir, no es ni a favor mío, ni en contra tuyo, o al revés. Es decir, ganamos todos. Entonces, el poder vivir desde una actitud de búsqueda, de autoconocimiento, de realización, de ayuda al otro, de hacer aquello, de brindar un servicio. Es decir, la semana pasada estuvimos hablando de ese tema, es decir, de poder servir, de poder ser útil al otro, es algo que nos favorece y que va a hacer que ni siquiera tengamos que ser perdonados ni perdonar a los demás, porque todos estamos en una búsqueda trascendente. Claro. Y todos cometemos errores y todos... Lógico, ¿no? Es decir, si nosotros pudiésemos ver al otro, a quien tenemos enfrente, yo no hablo del prójimo, pero es el prójimo, pero es el próximo, el que tenemos al lado, el que es cercano, si lo pudiésemos ver como un ser en evolución, como que tiene cosas conquistadas y a veces no son tantas, y tiene a conquistar que todavía le falta y en esas se está equivocando y yo tengo que saber que en algún momento las va a conquistar, y bueno, tenemos un andar, tenemos un vivir diario que cambia, así que es diferente. Y me pregunto también y me digo que también es algo que en la mesa lo hemos hablado tantas veces, ¿qué hago con lo que sé? Porque por ahí estoy esforzándome y pidiendo perdón o tratando de que me perdonen con todas aquellas cosas que no conozco, que me he equivocado, pero hay muchas que conozco y las sé y no las hago. Entonces es como que es todo mezclado, pero en realidad es todo lo mismo. Es decir, si llevo a la práctica aquello que sé, esto que estoy diciendo, buscándome a mí mismo, y al encontrarme a mí mismo, ir viendo la esencia en quien tengo cerca, y es todo más fácil. Es decir, no necesito perdones, no necesito que me perdonen, es decir, voy a estar accionando y viviendo lo más que pueda desde el propio corazón, ya no desde la cabeza, desde los egos, de los orgullos, que es lo que vivimos permanentemente, ¿sí? Porque esto que vos decís de guerra entre países, que existen, y son guerras entre psicologías, guerras entre... Pero son los egos, claro, son egos que impugnan. Sí, no sé qué iba a decir. No, si vos querés decir algo, decilo, sí, vamos a leer otro parrafito ¿tenías a mano? ¿Sí? No, que lea. No, pero después terminaríamos. Así que... No, básicamente un poco hablar de Aprendamos Juntos, ¿no? Esta isla dentro de una programación. Propuesta. Sí, por allí es un programa que rompe las estructuras hasta de la radio, te diría. Vorterix es una radio abocada al rock y por allí salimos hablando muchas veces de cosas internas, de cosas espirituales o cosas que no hacen a este mundo concreto, material en el que estamos inmersos. La idea un poco de este espacio en esta programación es por ahí tomarnos un refresh, dirían,
No mató Guille. Hoy por la mañana me encontraba con un compañero de trabajo y un amigo sería, que le han salido los análisis todos mal. Y obviamente el médico le manda que haga yoga, para que pueda bajar el estrés que tiene y de alguna manera, bueno, comience a respirar, vea la vida de otra manera, porque físicamente estaba manifestando por allí algunas cuestiones, algunas dolencias que se iban a agravar o se venían agravando con el tiempo. Bueno, un poco este espacio tiende a eso, ¿no? A tomarnos por allí un respiro en la vorágine diaria y obviamente analizar ciertas cosas que no lo hacemos habitualmente o que no buscamos habitualmente. Un poco hacia eso tiende esto, que por ahí yo me tomo la atribución de decirlo, ¿no? Porque ha habido gente que me ha comentado que dentro de este espacio radial donde hay programación relacionada con el rock y demás, esto es raro. Cómo llama la atención que haya un grupo de personas que hablan de estas cosas, ¿no? Es tomarnos un momento, un tiempo para pensar algunas cosas que por allí son importantes también para la vida, no solamente la música, el disfrute y por allí el ritmo seguido paso a paso, ¿no? Bueno, el rock es revolución, cambio. Sí, la diferencia es que nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Claro, bueno. Un poco más. Pero para asociarlo un poquito. Quiero agradecer a un oyente que se comunicó a través del WhatsApp y nos dice: perdonar es un don que poseemos, lo difícil es practicarlo. Qué bueno. Y bueno, vamos a ir finalizando con otros 2 párrafos chiquitos. Al producir un cambio y comprometernos con él, podremos encontrar alivio sobre lo que hemos hecho. Si no, siempre cargaremos con la culpa y difícilmente podremos llegar a perdonarnos. El sentimiento de culpa y no encontrar el perdón es una carga grande, porque lo hecho no se puede cambiar. Si bien no puedo cambiar lo que he hecho, puedo cambiar a la hora de comportarme para dejar de hacerlo. Bueno, iríamos culminando con el programa. No sé, Guillo, iríamos saludando. Bueno, abrazo de amor y voluntad. Bueno, Sergio. Gracias por invitarme a compartir esta mesa. Está invitado siempre. Bueno, gracias, muchachos, por recibirme. Por ahí somos muchos y bueno, y veremos quién. Está bien. ¿Quién se va al costado? ¿Quién se sienta y quién espera? Bueno, gracias, Enzo. Gracias, y anunciamos el tema de la próxima semana. Tiene que ver con pensar antes de pensar la atención. Medio rápido lo dijiste. Pensar antes de pensar. ¿Se puede pensar antes de pensar? Podemos empezar el programa ahora, ¿no? Qué lindo. Claro, de ahí la atención. Es fácil, no sé si será fácil, pero ¿se puede controlar el pensamiento? Qué pregunta es. A veces sí. Estás invitado, Sergio. Claro. Te noto. Si quiere empezar ahora. No, gracias. O dejar un adelanto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gloria y a Manuel que están acá con nosotros. Gracias a Sebastián allá en los controles, que cayó tarde hoy, pero siempre a tiempo. A todos le dan, Acá no, a tiempo. Nadie, No. Sí, Sebastián nos habla también por... Nos dice, nos hace aporte por por ahí. Sí. No, claro. Dice que no pensó muy rápido, por eso llegó tarde. A la velocidad del pensamiento tiene que venir. Muchas gracias y será hasta el próximo programa.